Well, what I think they must have is a debit card program, and I would argue a credit card program as well. I was heartened to see that credit unions largely participate in card payment programs because those programs put their members in touch with the global financial network. But it's not universal, and I think there's much work to be done. Así que hay muchas cosas que debemos hacer, pero lo primero que todo es que las cooperativas deben tener un acceso a medios de pago, tarjetas de débitos y tarjetas de crédito, porque eso le da a las personas, al asociado, acceso al mundo global financiero. Entonces ahí es donde deben empezar, por lo que es las tarjetas. Nos dijo en su conferencia que todos estos medios de pago como las tarjetas, débito, crédito, podrían ser temporarios y que se reduciría el pago del efectivo en el futuro. La realidad o el pronóstico, ¿cuál podría ser? So we heard in some of the presentations this morning that cash is going away. And what is your opinion on this? Is there advantages to this, or what do you think of that? I think there's nothing but advantages for cash disappearing. I would say that there is no final disappearing point for cash. Cash will be among us for a long time, but usage of cash, especially among citizens, is decreasing rapidly because electronic payments are more private, more secure, and more reachable by the government and by anyone else who needs to see that transaction. El uso del cash o del efectivo va a reducirse en el futuro, pero nunca va a desaparecer. Eso es lo que nos dice. Entonces es muy bueno para el país, para los ciudadanos, para las instituciones financieras que el efectivo se reduzca, porque al utilizar medios electrónicos es algo más seguro y es algo más fácil de manejar. Entonces por eso es que nos interesa que en el futuro se reduzca el uso del efectivo. ¿Cuál es la forma más efectiva de implementación del modelo que usted explicó, este modelo de conectores, para la implementación en Colombia? So what would be a good way to implement the knowledge that we learned from the Connectors program this morning? I think the first thing to do would be for credit unions to take a long, hard look at their own data processing capabilities and see to what extent they're able to perform segmentation exercises. That would be the first step. I was heartened, again, surveying the audience, that many of them have already undergone segmentation exercises with their portfolios. Then it would be a question of taking the connectors criteria and applying them to their existing data. Primero que todo las cooperativas deben saber si están haciendo análisis de mercado, de segmentación, de edades, de ingresos, etc. Y así es como entonces ellos van a poder implementar lo que aprendimos esta mañana con lo de los conectores, para ver cómo están los segmentos y qué tipo, y si pueden identificar estas personas que identificaron como conectores. En esta segunda sesión de su ponencia hablaba de la población excluida, entre ellas los agricultores y campesinos. ¿De qué forma se pueden direccionar estrategias para convertir a esta población en clientes potenciales? So, we talked about financial inclusion. There's a lot of peasants. There's a lot of people that live in the rural areas. What would be your recommendation for including them into financial institutions? I would say the first step would be to find the connectors, those people that we identified as key to providing the catalyst for economic inclusion. We have a model that allows credit unions, working with the government probably would be a more powerful model, but allows credit unions to locate connectors, then give them the tools they need to assume the appropriate role and help the excluded in the rural economy. Primero que todo sería muy interesante que las cooperativas identificaran en las áreas rurales quiénes son estas personas, que son los conectores en realidad. Y de ahí entonces darles las herramientas necesarias para que ellos incluyan a los demás en la comunidad y empiecen entonces de esa manera el desarrollo comunitario al que están las cooperativas convencidas de que tienen que hacerlo. Y más que todo cuando pueden tener una relación con el gobierno también
que les pueda hacer hasta más poderosa lo que puede hacer una cooperativa. Por último, ¿de qué manera pueden convertirse algunas desventajas en cuanto al acceso a los jóvenes o pues, la falta de interés de los jóvenes en acceder a sistemas de cooperativas o cualquier tipo de sistema? Si hay alguna desventaja, eso que me está preguntando. ¿De qué forma esta desventaja, por así decirlo, puede convertirse en una oportunidad de llegar a algo? So how can you turn a disadvantage, people without access, especially young people, to financial institutions, into an advantage for them? How would you qualify that? I would point out, honestly, I think it's largely a matter for young people of marketing. I would point out that electronic payments are more secure, that inclusion in the national financial services system means inclusion in the global financial system, and that's very important. And that inclusion in the financial services system means access to credit. Credit can be abused, of course, but I think young people today globally, I think millennials today globally, are much more conscious of the fragile nature of the economy post the global crisis than their parents were. Una de las formas más interesantes es cuando no hay acceso y hay personas, hay jóvenes que pueden entrar dentro de una cooperativa de ahorro y crédito, eso significa que se van conectando ya al sistema nacional financiero. Si están conectados en un sistema nacional financiero, ya se van conectando al sistema internacional financiero. Y de esa manera, entonces, le ofrecemos oportunidades para su propio desarrollo. ¿Okay? Gracias. De nada. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. No, you're welcome. Thanks a lot.